Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, una cosa nos llama la atención, la Revolución Ciudadana está primero, aparentemente hay una disputa por el segundo lugar de una manera cerrada, lo que hace prever un panorama parecido al 2021, y luego está el tema de la indecisión, tan alta, faltando poco más de 3 semanas para las elecciones. Sí, efectivamente, y sin mencionar cifras, pero ese es el escenario, 55-58% de indecisión en la elección presidencial, es un porcentaje sumamente abultado, y lo que tenemos es un escenario en el que la única certeza que tenemos ahora, mirando las propias mediciones y las de los colegas, desde el primer lugar de la Revolución Ciudadana, y efectivamente las candidaturas de Sonnenholzner y de Yacu Pérez, con las últimas cifras que hemos visto, estrechos para ocupar este segundo lugar, por lo que es incierto qué es lo que podría suceder cuando tenemos un porcentaje tan abierto por indecisión y cuando tenemos esta cercanía entre estas dos candidaturas. Y yo añadiría algo adicional. Me parece que lo sucedido el día de ayer, que realmente lo siento profundamente por haber conocido al alcalde Agustín Intriago, es una pena por él como persona, y es una pena para el país y para una ciudad que elija una autoridad y que se asesine esta autoridad. Esto ya habla de unos niveles de violencia en el país inusitados, y digo que esto me parece que va a marcar un antes y un después en esta campaña, en la medida en que te muestra ya los niveles de riesgo y de vulnerabilidad, no solamente cotidianos para la ciudadanía, sino que has llegado ya a estas circunstancias y va a alterar incluso la dinámica de las campañas, porque ciertamente quienes están haciendo campaña, las candidaturas, van a tener que repensar el modo en el que se plantan en territorio, el modo en el que se plantan en los mitines. Me parece que es uno de esos grandes sacudones que tiene un momento en la historia política del país y que tiene además la campaña. Yo creo que las cifras que podamos ver de acá en adelante van a tener que tener en cuenta este hito en medio de la campaña, y que además todavía no sabemos cómo va a terminar de decantarse en términos de las investigaciones y el modo en el que la ciudadanía además se vuelque frente al sepelio y demás, pero los días siguientes a la muerte del alcalde. Ahora, claro, Verónica leía una noticia hace un momento de lo del alcalde de Manta, que sin duda ya rebosa el vaso. La semana pasada, un candidato a asambleísta en Quindé, antes de las elecciones, el día anterior, la noche anterior, mataron al candidato a alcalde de un cantón de la provincia de Manabí De también, Puerto López. Puerto López, al candidato alcalde de Salinas. Es decir, la violencia política que se ha tomado el país. Ya en el 2000, ya en febrero tuvimos este tipo de problemas. Sí, lo propio con el alcalde electo Durán, que no pudo rápidamente tomar posesión, sino que tuvo que hacer teletrabajo, en fin. Pero cuando sucede en medio de la campaña, digo, además es una de las principales ciudades del país, no estoy subestimando ni de lejos el resto de eventos. Me parece que este tiene Sí, sí, es una connotación diferente. connotación mucho más intensa. Y por eso digo que en la lectura de la campaña Aquí electoral, impacta al país, Paulina, pero ¿a quién impacta más dentro del escenario? ¿Al elector o a los candidatos? yo creo que en ambas proporciones, porque en el caso de la población, para hablar de Manabí especialmente, que es una provincia que ya está viviendo violencia, de Manta específicamente, la cercanía con el evento me parece que puede incidir muchísimo más. Las candidaturas, decía yo hace un momento, van a tener que modificar el modo en el que se plantan en territorio. Seguramente el temor de estar en uno u otro barrio, una u otra ciudad, ya no va a ser el mismo a partir de ahora. Y por lo tanto, cambia la dinámica, cambia la sensibilidad de la población, y por lo tanto los ejes y los ojos van a estar ya en otros lugares. Estábamos, 56% considera que el principal problema del país es la inseguridad. Esto no lo habíamos visto nunca antes en Ecuador. Un problema mencionado con tan alta proporción nunca había sucedido.
Pero esto ya mueve fibras distintas. La vulnerabilidad de la población y de la política en general me parece que toma ya otra connotación. Son las 8:37, estamos hablando con Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Paulina, buenos días. Ahora hablando de cómo va a cambiar esto, cómo va a reflejarse en el voto de los ciudadanos, toda esta situación. Yo creo que es difícil anticipar todavía, pero me parece que el discurso o el modo en el que se plante también de acá en adelante las candidaturas va a tener que tener uno que otro énfasis. De hecho, ayer vimos que como consecuencia o en el marco de la tragedia ya hubo una manipulación de discursos, una manipulación de posturas. Es decir, ayer la política la política sucia empezó a tomar formas en torno al asesinato del alcalde Indriago. Esto te da cuenta, te da la medida de cómo puedes llegar a incidir y a modificar escenarios. ¿Hacia dónde se va a decantar este voto? Es muy difícil anticipar, porque las candidaturas van a tener que hacer una reflexión, van a tener que hacer, si se quiere, un pequeño repliegue, repensar y remirar cuál es el país en el que estamos haciendo campaña. Yo decía, la última entrevista que tuvimos, Milton, en Teleamazonas, que tenía la impresión de que las candidaturas no estaban comunicando y no estaban actuando a la altura de la profundidad de la crisis. Me parece que esto justamente viene a mostrarnos con suficiente evidencia que este es el país en el que estamos viviendo y por lo tanto los discursos más o menos livianos, más o menos alegres, no caben, ya no caben en el país porque esta es la situación que estamos viviendo. Claro, ahora, con ese alto índice de indecisión de la gente, Paulina, sin duda esto favorecería más a los que ya son conocidos y perjudicaría a los nuevos porque no tienen el tiempo suficiente para hacerse conocer. Es una papeleta en general con alto conocimiento. Yo Sí, diría que salvo en el caso de la candidatura de Bolívar Armijos, el resto de candidaturas tenían un conocimiento anterior para hablar del caso de Sonnenholzner, para hablar del caso de Yacu Pérez, para hablar del caso de Herbas, y el resto de candidaturas no eran perfiles desconocidos y elevan el perfil, como el caso de Villavicencio, por ejemplo. Topic ha tenido una estrategia muy agresiva de posicionar primero, vamos a decir así, la marca Topic. La dificultad que podría tener el candidato es más bien de posicionar su perfil y la profundidad de este perfil, pero el nombre ya es muy conocido. Y en el caso de la candidata González, la maquinaria de la Revolución Ciudadana es tan fuerte que ha logrado rápidamente posicionar el nombre. Claro, esto no significa para el caso de González y para el caso de Topic que haya profundidad en la imagen. Siempre eso es una barrera importante y eso es lo que tienen que construir. Y ahí viene la segunda interrogante. ¿Es suficiente con que te conozcan o es necesario además dotarle de un contenido a esta personalidad, a este personaje? En el caso de la candidata González, por ejemplo, es conocida y se la mira, porque además la pauta se maneja así, muy cercana al expresidente Correa, pero se ha logrado posicionar suficiente profundidad, imagen, relato propio y autonomía de la candidatura. ese es el tema. Ese es el tema y esa es la pregunta. En el caso del candidato Topic, aquellos eventos que han hecho que sean más o menos conocidos, ¿les son favorables? Es para citar, por ejemplo, O les son suficientes. y si le son favorables, la semana pasada, por ejemplo, el hecho de que haya en una entrevista fumado, Sí. ¿le ayuda? Me parece Pues, que ¿qué la tal esos respuesta... dos hechos, esos dos hitos de campaña? La fumada del porro de Topic Sí. y las ovejas son las ovejas, son los borregos de la Correcto. Revolución Ciudadana. Bueno, son dos cosas muy distintas. En el caso del uso de los borregos hay una estrategia detrás, hay una forma de pensar y de posicionarse respecto al voto orgánico, es decir, el acto reconocerse como tal, digamos, tratar de revertir en un estigma, pero ahí hay una intencionalidad, ahí hay una estrategia, hay una estética, hay una planificación que puede tener sus virtudes y sus problemas y que puede tener sus alcances. En el caso del evento de Topic, me parece que es evidente que no lo planificó. No, no. No estaba planificado y si hubiese estado planificado, uno entiende que hay una narrativa anterior, una narrativa posterior. Algo que quieres decir. Exactamente, Ajá. pero me parece que no es el caso. No es el caso y más bien en ese sentido, te puede tomar tiempo buscar de algún modo salir del atolladero. El propio exalcalde Jaime Nebot ha tenido que dar una entrevista y decir, me parece que era una broma, es una broma que yo no habría hecho, pero me parece que es decir, tiene que salir a aclarar, a aliviar esta situación, que es
un percance que no está, me parece obvio, que no estuvo dentro de la planificación. Lo de los borregos sí hay una estrategia y una intención de tomar eso para afianzar voto orgánico. ¿Cuánto de eso le sirve? Pero afianzar el voto orgánico, pero eso no buscaba captar más votos. Claro, ahí viene la pregunta, justamente, que está conectada también en la misma línea de cuánto le sirve hasta ahora a la candidata González ser conocida y reconocida como cercana al expresidente Correa. Y en el caso de la estrategia de los borregos, la reivindicación del voto orgánico y de la identidad correísta, es decir, no está mal, lo que quieren decir, digamos, es no está mal ser correísta, no está mal que nos llamen borregos, porque los borregos esto afianza el voto orgánico, el voto duro de la Revolución Ciudadana, pero no amplía. Y Justamente. normalmente debería haber, ahora uno supone que debería haber una siguiente fase en la que busquen ampliar esta votación, porque con esa estrategia además lo que se logra es que el anticorreísmo también despierte, digamos, reaccione ante esa estrategia. En adelante normalmente tendría que haber una segunda fase de ampliación. Ahora, Paulina, mucho se dice que el correísmo tiene su techo, ¿no? Y pensando en estas elecciones, ¿cree que habrá una segunda vuelta? Eso está en este momento en la interrogante justamente de la candidata González, no siendo una candidata conocida. ¿Ha alcanzado el voto duro de la Revolución Ciudadana? Sí. La pregunta es cuánto le va a sumar de aquí en adelante. Exactamente. Si le va a sumar de aquí en adelante en la medida en que se la conozca más y se genere profundidad con imagen, o si van a seguir afincándose en estar junto al expresidente Correa. Esa es una pregunta fundamental en este momento, porque para conectar con lo que decía Milton, lo que podría suceder en segunda vuelta, es fácil anticipar que el resto de candidaturas puedan tomar otra vez la posibilidad de todos en contra de. Me parece que ahora es difícil que alguna de las candidaturas encuentre alguna cercanía con la de la Revolución Ciudadana. Claro. Es muy difícil. Ellos van a seguir solos. Es muy difícil en este momento pensar en eso porque por historia, por el posicionamiento de las distintas candidaturas, no parece ser el caso y por lo tanto una segunda vuelta siempre sería más complicada para la Revolución Ciudadana que buscar resolverlo en una sola, pero en cualquier caso, a día de hoy, creo que ninguna de las empresas que estamos trabajando en investigación de opinión pública estamos en condiciones de decir que esto se resuelve en una sola vuelta. Podría ser también el escenario parecido a la primera vuelta del 2021. Un primer lugar cómodo y una disputa cerrada por el segundo puesto. Lo que nos aboca a una alta conflictividad en el país es otro tema que hay que pensar. Y el CNE ha anunciado que no hay conteo rápido, lo que es un elemento que ayuda normalmente a resolver esta preocupación. Estamos ante un CNE en el que solamente el 8% confía y estamos en un país con muy alta conflictividad y nivel de violencia política que hace más complejo el escenario como para pensar que ese día vamos a estar con una tensión recargada realmente. Me parece que hay que tomar todas las reservas del caso para ese día. No hay conteo rápido y habrá exit polls, porque si no hay conteo rápido, el exit poll hubiera sido una, digamos, una herramienta por lo menos para saber algo antes de las 6:30 de la tarde, por lo menos. Tengo entendido que hay una sola empresa que se ha calificado para aplicar un exit poll. En el caso de perfiles de opinión no lo haremos. Y si es que llega a suceder esto de que hay al menos un exit poll, pues, otra vez, todas las prevenciones del caso, porque es una herramienta que también puede tener fallas, o si es que hay un lugar muy apretado en el segundo lugar, incluso el exit poll puede dar datos por debajo del margen de error. Y lo más importante es el manejo que se da a esta información, que no nos suceda lo que pasó en años anteriores, cuando se reconocía al triunfador, entre comillas, de un exit poll ya como presidente. Claro. Y él salió a hablar como ya triunfador, con un Exactamente, exit poll. exactamente. Viene a ser más que un alivio a veces, un arma para que se genere mayor conflictividad. Pero estas son las condiciones y hay que prever todo esto que puede suceder.